Bienvenidos a la casa de el personal de la salud municipal. El compañero por aquí nos preguntaba qué sindicato es este, entonces le tuvimos que explicar que esta es la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal, Confusam. El nombre es muy curioso, pero no estamos confundidos, por lo menos eso creemos nosotros. Es un gusto recibir a amigas de Chile, que nos están acompañando, de sindicatos también chilenos, la FEMPRUS, y la plataforma Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, la Internacional de Servicios Públicos, que nos están acompañando en esta nuestra casa, en un momento que no podemos desconocer, tiene un signo histórico, todos con mayúsculas, incluido el acento. Y porque claramente lo que está en juego en Chile no es solamente el problema de la crisis social, producto del modelo impuesto en dictadura a sangre y fuego, un modelo neoliberal salvaje, depredador, extractivista. Aquí se está jugando probablemente, y podría ser muy autorreferente, capaz que lo sea, pero es muy de chileno, en eso le estamos disputando a los argentinos, ser autorreferente, pero tenemos la convicción de que aquí en Chile se está jugando en parte el futuro de la humanidad, porque Chile fue el laboratorio de las políticas de ajuste estructural en el mundo. No fueron casualidades las dictaduras. La dictadura no fue solamente para sacarse a los comunistas y la opción de que hubiera un nuevo gobierno revolucionario en el patio trasero de Estados Unidos, del imperio. Era simplemente porque aquí se necesitaba imponer una nueva forma de entender el capitalismo, la fase superior del capitalismo, que es el neoliberalismo, con todas sus condiciones, que no tiene que ver solamente con aspectos de tipo económico, tiene que ver con aspectos de tipo económico, social, político, cultural, también. Es de recordar que uno de los problemas más complejos que enfrentamos como sociedad es la lógica que se impone en Chile, la lógica del individualismo, del consumismo, de cada quien defendiendo su metro cuadrado, por oposición a la lógica del Chile más colectivo, más comunitario, del Chile de los barrios abiertos en las tardes, de ir a tomar tecito con las viejas, el Chile de las 11, del Chile de las pichangas en la tarde en los barrios. Ese era el Chile de antes de los 80 y dio paso a este Chile del consumista, del individualista, el Chile de los endeudados, etcétera. Entonces, Chile está cumpliendo hoy día un rol porque aquí hemos dejado en evidencia, hemos desnudado lo más profundo y lo más desgarrador del neoliberalismo en un país en el que la concentración de la riqueza en pocas familias es brutal. 12 familias se apropian de la cuarta parte de la torta chilena, el 25% de la riqueza le llega a 12 familias. Y ayer un compañero inglés nos comentaba que en el mundo hay 26 personas que se apropian de una parte impresionante de la torta mundial. Esto es una soberana locura, este modelo es un modelo salvaje. Y en Chile está precisamente poniéndose en evidencia las características más brutales de este modelo. Nos ha costado vidas humanas, ya llevamos más de 20 muertos, miles de heridos, detenidos, torturados, violaciones a mujeres y a hombres, niños detenidos, más de 200 pérdidas de ojos, que son tan brutal la cifra que tenemos, que ni siquiera en los territorios ocupados en Israel, la franja de Gaza, se han producido estos daños tan brutales como los que se han producido en Chile en el espacio de tiempo en el que estamos. Estamos viviendo, algunos hablan de una situación revolucionaria. Si volvemos a la vieja escuela política, probablemente estén dadas las condiciones que antiguamente hablábamos de condiciones objetivas y subjetivas, y probablemente sí están dadas. Hemos asistido a manifestaciones maravillosas de millones de chilenas y chilenos. La última fue el día de la huelga general productiva, en que ese día fuimos las trabajadoras y trabajadores los que movilizamos Chile, paramos el 60% del sector privado y el 90% del sector público, histórico, también histórico, y en el curso del día más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores se movieron a lo largo de las calles de Chile. La respuesta ha sido la siempre, por parte de la clase política dominante, de lo que se dicen de izquierda hasta la derecha, como es obvio,
Y la última apuesta de la derecha y sus cómplices de la exconcertación y parte de la nueva mayoría, y lamentablemente también de una fuerza política que generó muchas expectativas, como el Frente Amplio, también se prestó para esta jugarreta, para este intento por resolver por arriba la crisis actual, que es este llamado acuerdo por la paz social y la nueva constitución, un acuerdo hecho por los mismos de siempre, por la clase política dominante, por los mismos corruptos de siempre, y un acuerdo que pretende llamar a una nueva constitución por mecanismos que da la certeza de que no son más que mecanismos ideados para que se mantenga todo cual está. Los quórum exigidos, la forma en cómo se van a elegir a los nuevos constituyentes, absolutamente funcional a los partidos políticos, es decir, vamos a replicar en esa asamblea constituyente la correlación de fuerzas políticas, de partidos políticos existentes en el país. O sea, eso sería más de lo mismo. Se excluyen a los menores que hoy día tienen la posibilidad de ser juzgados, pero no pueden emitir su voto o participar en el plebiscito. Eso de verdad que genera para nosotros un rechazo contundente y categórico. Una asamblea constituyente, una nueva constitución tiene que emanar de la soberanía popular del pueblo, y tiene que ser una asamblea constituyente además con el apellido plurinacional. Hemos asistido a hechos tan maravillosos como que en las calles de Chile, además de la bandera chilena y acompañándose entre ellos mismos banderas de las barras más bravas del país, como la del Colo-Colo, la Chile, la Católica, todos juntos en la misma. Pero algo más maravilloso que eso es que junto a todas esas banderas, una bandera que dominaba el escenario, la bandera mapuche. Y por jóvenes, y por cabros jóvenes. Todo esto da cuenta de lo que estamos viviendo como sociedad, como país, y es en ese escenario que, a pesar de que, producto precisamente de nuestras movilizaciones, Piñera se vio forzado a clausurar las APEC y la COP25, sin embargo, quienes hemos estado desde la Cumbre de los Pueblos organizando estos espacios, hemos considerado pertinente continuar. Obviamente no hemos podido resolverlo de la manera como nos hubiera gustado, por condiciones más que obvias. Nos enteramos hace muy pocos días del cierre de la COP y hemos tenido que adecuarnos a estos escenarios, en un escenario en que además hemos tenido que ser parte de estas inmensas movilizaciones. El día de ayer hubo otra movilización espectacular, un juego de pirotecnia en la Plaza de la Dignidad, porque esa es realmente hoy en día la plaza que representa la dignidad del pueblo chileno, y con anécdotas a propósito del medioambientalismo, a propósito del respeto a la vida en todas sus formas de expresión. Hemos también asistido a la dignificación de matapacos. De verdad que para nosotros ha sido maravilloso ver la imagen de ese perro negro con pañuelo rojo en las calles de Chile. Le han hecho casi monumentos. En Japón al perro este Hashi le han puesto el pañuelo rojo en honor precisamente al perro matapacos. Es decir, creo que los viejos que nos tocó vivir la época de la Unidad Popular, varios que estamos acá, Nueva York también, los viejos que hemos sido parte de la Unidad Popular, de esa experiencia maravillosa y de otras experiencias que nos tocó vivir en América Latina, estamos hoy día viviendo nuevamente una epopeya. Probablemente esa palabra incluso se nos quede corta, una epopeya, y por supuesto creo que ese solo hecho le ha dado sentido a toda nuestra existencia, a toda nuestra militancia, no en partidos políticos, por supuesto, porque varios que hemos pasado por el mundo de los partidos políticos, varios ya hemos estado renunciando a la lógica de los partidos y hemos militado en el mundo social, porque entendemos que finalmente va a ser la ciudadanía organizadas a través de las distintas expresiones que existen en el movimiento social, la que tiene que construir este nuevo Chile. Y es en este escenario que estamos llevando adelante esta Cumbre de los Pueblos con estas personas aquí invitadas. En esta oportunidad nos satisface que sea una mesa más que paritaria, con mayoría de mujeres, además que esa es una norma de la ISP, que puede haber mayoría de mujeres, pero no mayoría de hombres, así que estamos cumpliendo con las reglas de la ISP. Dejo con ustedes a Nayaret Quevedo,
Ella es la secretaria subregional de la Internacional de Servicios Públicos del Cono Sur y ella va a quedar a cargo de la moderación. Bienvenidos a nuestra casa. Gracias, Esteban. Gracias a los que están hoy día acá en un día un poco convulsionado, ¿no? En la mañana tuvimos una reunión de unidad social con mucha gente, una muy buena convocatoria, y creo que eso también es el reflejo de lo que está pasando hoy día en Chile. Nosotros como Internacional de Servicios Públicos hemos estado participando hace mucho tiempo con la Cumbre de los Pueblos, cada vez que ésta se realiza en los distintos países. Y también nos ha tocado, dado que tenemos 13 afiliadas a nuestra organización en Chile, también nos ha tocado acompañar esta lucha del pueblo chileno desde el ámbito internacional. Lo comentábamos en el almuerzo con Esteban, con Viviana, 14 países latinoamericanos ya entregaron cartas a las distintas embajadas, hicieron protestas, entregaron la carta con el pliego de unidad social. Lo mismo se hizo la semana pasada en España y esperamos que esta misma acción se siga replicando en el resto de las embajadas donde la Internacional de Servicios Públicos también tiene afiliadas, ¿no? En África, en Asia y el centro de Europa y los países nórdicos principalmente. Bueno, me corresponde en ese rol asumir la conducción de este panel como Internacional de Servicios Públicos. Para ordenar el panel, primero voy a presentar a quienes hoy día están en la mesa, convocados a esta mesa de panelistas nacionales e internacionales, cuyo título principal es Todas las luchas son nuestras. Tengo a mi lado a María Cecilia Bartolín. No Bartolina, la Bartolina es no. María Cecilia Bartolín. María Cecilia es representante de Chile Mejor Sin TLC, que partió siendo Chile Mejor Sin TPP y se ha ampliado y hoy día también es parte, Chile Mejor Sin TLC, de una red latinoamericana como América Latina Sin TLC, y siguiendo la misma lógica que hablaba Esteban, ¿no? Creo que las cosas que se hacen, se construyen acá en Chile son siempre un referente para el resto de los países latinoamericanos. Venimos llegando de Colombia con Viviana, donde todo lo que hablaban los colombianos era del modelo de salud que tienen ellos, que es copy-paste del modelo chileno. Nos hablaban de la seguridad social de los colombianos, que es copy-paste de nuestras AFP y todo el sistema de capitalización individual. Entonces creo que Latinoamérica tiene puestos los ojos en la lucha de Chile, de en qué medida el pueblo chileno puede correr realmente el cerco y cambiar este modelo que nos está aplastando no tan solo acá, sino que en el resto del mundo. María Cecilia pertenece a esta plataforma Chile Mejor Sin TLC, que ha venido funcionando hace mucho tiempo, con varias organizaciones sindicales y sociales, donde también nuestras afiliadas, particularmente a través de FEMPRUS y Confusam, también han sido parte de esta plataforma. Y también ha sido una lucha de harto tiempo, del año 2016 que estamos trabajando con la plataforma, y María Cecilia nos va a hablar justamente de eso. Luego le voy a pasar a Jorge Coronado, que es otro amigo de la Internacional de Servicios Públicos. Jorge es de la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social, que también hemos tenido un trabajo arduo, sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con la justicia fiscal. Hemos también tenido convenios con la TINDAD para impulsar a las organizaciones sindicales como actores preponderantes en la discusión tan importante como son los sistemas tributarios de nuestros propios países, y creo que desde ese punto de vista la TINDAD ha marcado realmente la diferencia en nuestro continente, no solo con la gente que colabora en esta plataforma, sino con los estudios que nos ha proporcionado la TINDAD al movimiento sindical para tener otra mirada a estos sistemas regresivos que también nos tienen bastante aplastados. Y por último voy a dejar a Viviana García. Ella es de la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, de FESPROSA, ahí ya puso su bandera Vivi.
Vivi también es parte de una organización que es afiliada a la Internacional de Servicios Públicos en Argentina. También lleva años trabajando materias que tienen que ver con la violencia de género, fue parte también de la construcción del convenio 190. Vivi también nos habla de extractivismo, de género y todas aquellas luchas que hoy día nos están uniendo a los pueblos en el marco de lo que la cumbre tituló todos en solidaridad con el pueblo chileno en esta gran lucha. Así que le voy a pasar el micrófono a María Cecilia, primero, para que nos hable de TLC. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, la plataforma comenzó como plataforma Chile Mejor sin TPP el 2015 y fue evolucionando a Chile Mejor sin TLC porque estudiando los tratados de libre comercio nos hemos dado cuenta de que no es solamente un tratado, sino que es toda una rama de tratados que quieren cerrar finalmente con el TPP-11, un candado a toda la posibilidad de cambios que hoy, por ejemplo, Chile está tratando de llevar adelante. Estos tratados son tan brutales que lo único que hacen es, de alguna manera, ayudar a la inversión y proteger la inversión extranjera, nada más. No hay un tema social, muy por el contrario, se precariza absolutamente y además, por más que el gobierno ha tratado de negar el hecho, es que entregamos soberanía de la manera más brutal. Todos estos tratados están siendo además llevados adelante a espaldas de la ciudadanía, ha sido siempre igual, hecho por la Direcon, originalmente hoy la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y sigue haciendo lo mismo. Hoy se está tramitando, por ejemplo, el tratado con Ecuador, y lo siguen haciendo a espaldas de la ciudadanía a pesar de las movilizaciones y a pesar de que una de las cosas que la gente en la calle está diciendo, nunca más a espaldas nuestras. Y el gobierno, así como los parlamentarios en general, siguen sin escuchar a la gente movilizada en la calle. Seguimos teniendo, a pesar de estas grandes movilizaciones maravillosas, que el gobierno insiste en llevar adelante toda una agenda legislativa que lo único que hace es precarizar aún más y que no son a beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Una de las cosas que nosotros hemos planteado también dentro de Unidad Social es el hecho de que el TPP-11, que a nuestro entender es el peor de los tratados, porque es el último candado que cierra todos los otros tratados de libre comercio y nos amarra para hacer cualquier cambio que queramos hacer, no solamente a nivel social, sino que, por ejemplo, esta asamblea constituyente que es tan necesaria y que hoy la ciudadanía en la calle exige. Entonces, lo hemos planteado que el último trámite que tiene el TPP-11 hoy es pasar a sala y ser votado en el Senado. Se le exigió y se le pidió por parte de Unidad Social al gobierno y a los parlamentarios específicamente no legislar. Sin embargo, han seguido legislando independiente a las movilizaciones y a lo que las organizaciones sociales han seguido manifestando en la calle. Han querido apropiarse de este concepto de una sociedad en paz y la respuesta ayer a esta cocina que le hemos llamado otra vez entre los mismos fue maravillosa, fue de verdad extraordinaria. Muchos tal vez teníamos esa duda, sin embargo ayer la Plaza Italia estaba repleta, pero repleta, con la gente llenándose y reconociéndose como pueblo, diciendo esto es nuestro, esta plaza es nuestra, es nuestro territorio, lo reconquistamos el territorio, nos reconocemos como pueblo y desde allí ellos tienen que legislar nunca más sin nosotros. Lo han dicho muchas veces y lamentablemente la clase política insiste en no escuchar. Hemos lamentado, como decía Esteban al principio, una cantidad
enorme de pérdidas, no solamente de vidas. Ayer también, y desde el inicio de esta protesta, nacida desde la gente, desde el pueblo, hay comunas como La Hermida que han tenido una represión brutal, pero brutal. Hoy hay gente que está allegada en la Junta de Vecinos Altiplano número 18 porque le han destruido sus casas, policía le ha destruido sus casas y han tirado bombas lacrimógenas dentro de sus casas. Entonces, este gobierno, aparte de no escuchar, sigue haciendo exactamente lo mismo. No han terminado de legislar, siguen adelante con una legislación que lo único que hace es conculcar aún más los derechos sociales de todas las personas. Insistimos en que, y lo hemos hecho, y como plataforma sacamos un comunicado exigiéndole al gobierno y a los parlamentarios especialmente que dejen de legislar y que el TPP se retire, porque todos estos cambios que queremos hoy con el TPP ratificado se nos harían mucho más difíciles, no imposibles, pero sí mucho más difíciles. Entonces, nuestro llamado como plataforma es a seguir movilizados, a recuperar estas palabras que a veces nos cuentan tanto, como ciudadanos de esta república, como americanos, porque también nosotros somos americanos, no solamente los del norte, nosotros somos americanos, latinoamericanos, de habla hispana, y somos muchísimos más que ellos, somos americanos y debemos recuperar ese nombre, y se ha recuperado en las calles. La gente ha dicho, nunca más sin nosotros, y no le ha creído, gracias a Dios, no le ha creído a este gobierno que insiste en legislar tratados tan nefastos y tratados en general de libre comercio que no son de libre comercio, sino que son de regulaciones para amarrar y para precarizar la vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Yo he podido estar en la Plaza Italia, hemos estado en las manifestaciones todos los días y esa fuerza que la gente nos entrega es maravillosa. Y esperamos que siga siendo así y que la gente siga empoderándose de los espacios públicos y recordando de que los ciudadanos de este país son los que tenemos que llevar adelante una asamblea constituyente como lo es, sin quórum preestablecido, sino que la misma asamblea constituyente tiene que dictar sus propias reglas, normas y quórum una vez elegidos los constituyentes de esta asamblea. Nada, seguir luchando, seguir en las calles y seguir apoyando a la gente porque es la única forma de que tenemos para cambiar este sistema. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Está sonando? Sí. Es que no me... bueno. Perdón. Ya, acostumbrado al escándalo. No, primero agradecerle a Confusam la oportunidad de estar acá y conocer de la experiencia de trabajo. Nosotros, cuando empezó a plantearse lo de la posibilidad de hacer actividades en el marco de la cumbre de la PEC, por la temática dijimos, y hay que ir, y además cuando estalla todo, dijimos, hay que ir obligadamente. Y cuando viene Piñera y cancela todo, dijimos, no puede ser que la derecha hasta esto nos quiera impedir. Pero la grata sorpresa fue cuando las organizaciones chilenas dijeron, mantenemos y adecuamos el plan y vamos a desarrollar las actividades. Y ahí dijimos, vamos, porque es una responsabilidad como parte del movimiento social del continente y estar en este momento tan importante y significativo que, como ha dicho Naya, no solo impacta en el país, sino que
impacta en la región. Primero explicarles en medio minuto, Naya, controlame porque yo tengo dos complicaciones de formaciones. Soy sociólogo y economista, entonces hablo que es para morirse. Así que contrólenme el tiempo, por favor. Comentarles de la TINDAD. La TINDAD somos una red que 25 organizaciones en 13 países distintos de América Latina. Desarrollamos varios temas, el tema de fiscalidad, el tema de financiamiento al desarrollo, el tema de deuda, cómo la deuda está lesionando nuestros estados nacionales, el tema de género e igualdad como eje central, y el tema de economías alternativas, donde tenemos un vínculo con organizaciones campesinas e indígenas en toda esta nueva cosmovisión de romper el mercado capitalista. Yo quisiera empezar planteando y haciéndole una invitación a las organizaciones chilenas de que tenemos que recuperar como movimiento social la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos tiene su origen en esa lucha victoriosa de Mar del Plata contra el ALCA en el 2003. Y a partir de ahí desarrollamos una cantidad impresionante de cumbres de los pueblos contra la OMC, contra el G20, en fin, de diversos temas donde nos encontrábamos la diversidad del movimiento social, el movimiento sindical, movimiento campesino, el movimiento de mujeres, movimiento estudiantil, pobladores, ONGs, en fin, y ha sido nuestro espacio para debatir contra el modelo, pero también nuestro espacio para construir nuestras alternativas. Y en ese sentido, me parece que efectivamente tenemos que recuperar lo que representa y ha representado la cumbre de los pueblos. La última que tuvimos fue hace un año bueno, tuvimos dos el año pasado, una en Perú, en Lima, cuando la OEA llegó a Lima a querer hacer su montaje de agresión, y logramos desarrollar un movimiento muy importante ahí, y luego obviamente en Argentina y en Buenos Aires contra todo lo que fue la OMC y el G20. Y hoy venimos acá, ¿verdad?, en este momento. Entonces yo creo que aquí tenemos una tarea pendiente de cómo volvemos a darle ese espacio a la Cumbre de los Pueblos. Lo otro que quería señalar es que en la izquierda y el progresismo académico en estos últimos años empezó a florecer lamentablemente una categoría que señalaba el fin del ciclo progresista, cuando empezaron algunos reveses electorales y nos empezaron a tratar de convencer, sí, que esto es cíclico, y entonces ahora nos tocaba pasar al otro lado. Nosotros desde la TINDAD nunca avalamos conceptual y políticamente esta premisa, y los hechos nos vienen demostrando que era una premisa sin sentido de realidad. Nosotros lo que vinimos es configurando la categoría de nuestra América en disputa, porque es lo que hay. Efectivamente hay momentos en que tenemos reveses,
como contingente, y hay momentos en que efectivamente pasamos a la ofensiva. Y hoy, más que nunca, con todo lo que ha acontecido en Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia, lo que estamos viviendo hoy en Chile, la elección en Argentina, las elecciones en Uruguay, nos van señalando que efectivamente tenemos una América totalmente en disputa, donde no se ha definido hacia dónde efectivamente se va a mover nuestra región. Y ahí el movimiento social tenemos una responsabilidad, porque durante toda la década y media de gobiernos progresistas, nosotros nos involucramos como latindad en la corriente dentro del movimiento social que planteaba que podíamos y debíamos compartir, digamos, las premisas de los gobiernos progresistas, pero manteniendo una autonomía como movimiento social, independientemente de las cercanías o vínculos con estos gobiernos progresistas. Nunca hemos defendido el que el movimiento social sea correa de transmisión ni de partidos ni de gobiernos. Ello no quiere decir que no defendamos la apuesta política de los movimientos sociales, ni nunca vamos a hablar del apartidismo. Dicho lo anterior, se constata que hoy el neoliberalismo en América Latina, y fue una de las grandes diferencias que tuvimos con el discurso dominante de la década anterior de los gobiernos progresistas, que nos decían: se acabó la noche neoliberal. Pero resulta que esa noche neoliberal, que se había acabado, es cierto, era para la mitad de América Latina, porque también yo vengo de Costa Rica, de Centroamérica, también hay una mirada, así como hablamos de una mirada eurocéntrica, colonial, al seno de los movimientos sociales también se reproduce esa mirada muy sudocéntrica, le voy a decir, si me invento el término, porque en Sudamérica se asume que son América Latina, y entonces pasa, y te hablaban, sí, se acabó el neoliberalismo en América Latina, y de México hasta Perú, pasando por Colombia y el Caribe, el neoliberalismo ha cambiado, nunca ha dejado de existir desde la década del 80. Y efectivamente, aquí tenemos un debate, porque mucho sector progresista sí coincidimos en la crítica al neoliberalismo en lo que tiene que ver contra la privatización. Pero resulta que cuando vamos a hablar de libre comercio y de sus instrumentos, que son los tratados de libre comercio y de protección de inversiones, ahí tenemos a mucha izquierda defendiéndolos y votándolos, ¿verdad? En todos nuestros países hay. Bueno, yo vengo de una región donde tenemos dos gobiernos definidos, o hemos tenido ahora definidos de izquierda, el Frente Sandinista en Nicaragua y el FMLN en El Salvador, que cuando tuvimos la batalla contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2007, lo votaron, siendo gobiernos, lo votaron a favor. Nosotros fuimos a hablar con el Frente Sandinista, con Daniel Ortega, porque quedábamos Nicaragua y Costa Rica como los únicos dos países. Hablamos con el presidente de la Asamblea, comandante Núñez, y 3 días después de ir, y lo digo con conocimiento, porque yo fui con un expresidente de la República nuestro, que fuimos
Costa Rica jugó en el 77, 78, fue la retaguardia para el Frente Sandinista, y en ese momento era presidente don Rodrigo Carazo, y bueno, con él conoció a la comandancia. Fuimos a decirle a Daniel: permítannos ustedes, si ustedes y nosotros logramos detener el TLC con Estados Unidos, no pasa en Centroamérica. Y nos dice: sí, efectivamente no lo votamos, ¿verdad, Núñez? No lo podemos atrasar. 3 días después estaban votándolo a favor. ¿Por qué? Porque blanquean, digamos, aquí la izquierda, hay una izquierda que efectivamente no ha entendido de qué estamos hablando cuando hablamos de libre comercio y cuando hablamos de estos tratados de libre comercio. En el caso de Centroamérica, en los TLCs, lo que han provocado es la reprimarización de nuestras economías. Yo digo que Centroamérica, porque no tenemos petróleo, no tenemos litio, no tenemos gas, entonces nosotros somos exportadores de postres. Somos economías exportadoras de postres. ¿Qué exportamos? Banano, café, naranjas, sandías, melones. Es decir, que cuando el norte se aburra de esos postres, nos llevó el carajo, ¿no? Porque efectivamente una economía que se basa simplemente en commodities agrícolas, efectivamente es realmente vulnerable, así como cuestionamos aquellas economías que solo tienen commodities extractivos, que además estamos hablando Chile con el cobre, sí, con la soja, y efectivamente los tratados de libre comercio han potenciado lamentablemente esa matriz de reprimarización, además con 2 de los cultivos ambientalmente más depredadores. Uno es efectivamente la piña. Costa Rica es el mayor exportador de piña fresca, pero el principal negocio de la piña, para que veamos el mercado, permítanme esta digregación, el mejor negocio de la piña no es la exportación de piña fresca, es la venta de la piña enlatada. Y los 2 principales exportadores de piña enlatada a nivel planetario son 2 países que no cultivan ni 1 hectárea de piña: Holanda y Bélgica. Nosotros le exportamos toda la piña a Holanda y Bélgica, y ellos le incorporan valor agregado, convirtiéndola en piña enlatada, y además nos la vuelven a vender, ¿verdad? y nosotros, claro, y toda esa piña que ustedes comen, que la comen en lata, proviene mayoritariamente de esos 2 países, pero esa piña original es de Costa Rica. Y entonces nos pagan $1 por la piña y la lata cuesta 5 o 4 dólares. Eso es gracias a los tratados de libre comercio. Y además han acentuado los tratados de libre comercio. Son herramientas que vienen estimulando la evasión tributaria, porque los tratados lo que tienen como eje central es la desregulación de las inversiones, y eso efectivamente en materia de fiscalidad es muy complicado, porque nos quedamos sin ninguna posibilidad de regular todas estas inversiones. Y adicionalmente, cada vez que un país firma un tratado de libre comercio, firma un tratado o un convenio que llaman de doble tributación, que nosotros denominamos convenios de doble no tributación, que es que los países del norte
Yo en país del sur te digo, ven para acá y no te voy a cobrar impuestos porque ya vos los pagás allá. Entonces resulta que esa inversión no solo no le podemos regular por normativa nacional, sino que además en términos impositivos no le cobramos impuestos. Y ese es el círculo perverso de TLCs y acuerdos de no doble tributación que hacen que al final nos convirtamos en grandes maquilas para la inversión extranjera. Voy finalizando. Nosotros venimos diciendo que estas revueltas que vive el continente tiene que ver directamente con el tema de la fiscalidad. ¿Por qué decimos eso? Porque América Latina es el continente más desigual del planeta, no el más pobre, el más desigual. De los 10 países más desiguales del planeta, que no es un dato nuestro, sino del Banco Mundial, que no es sospechoso de nada, de esos 10 países, 8, que son el top 10, son latinoamericanos. Chile ocupa el lugar número 8, Costa Rica ocupa el lugar número 9, o sea que tenemos mucho en común en la forma en que se ha ido desarrollando este modelo de desigualdad. Y esta desigualdad se ha profundizado porque tenemos sistemas tributarios, y aquí con las organizaciones de la ISP, acá referentes en Chile, vinculadas al tema fiscal, hemos venido conversando. Esta fiscalidad dominante tiene dos características: regresividad, donde el 60% de la carga impositiva tiene que ver con el consumo, impuestos al consumo que los pagamos todos independientemente de nuestros ingresos. Y segundo, con una lógica esta regresividad de cada vez hacer que los sectores corporativos y las grandes riquezas paguen menos impuestos que la clase trabajadora. Más o menos en América Latina el 35% del total de lo que se recauda por impuestos al salario. Y si a eso le sumamos lo que cada trabajador y trabajadora paga en impuestos al consumo, estamos hablando de que entre el 50 y el 60% de sus ingresos se van en pagar estas cargas impositivas regresivas. Y esta lógica de sistemas regresivos, que además la última reforma o propuesta de reforma de Piñera acentúa, los 850 millones de dólares que les quieren regalar a los sectores corporativos, acentúa el tema de la desigualdad. Y hemos venido diciendo, el tema de la fiscalidad no es un tema ni de técnicos ni de tecnócratas, es político y de ciudadanía, porque si no hay impuestos, no hay política pública. Nos vienen señalando que no hay recursos para garantizar salud pública, educación pública, jubilaciones justas, y el dinero lo hay. América Latina, en fuga de capitales, salen anualmente 350.000 millones de dólares, anualmente, en fuga de capitales sin pagar impuestos en nuestros países. ¿Qué podríamos hacer poniendo cargas impositivas a esa cantidad de miles de millones de dólares? Por eso decimos que el movimiento social tiene que incorporar el tema de la fiscalidad, y no es por aquí que esté Naya, sino quien mejor lo ha entendido de las corrientes sindicales existentes en América Latina es la Internacional de Servicios Públicos. Porque lo que decimos es, mientras el movimiento sindical no ponga en la agenda de sus reivindicaciones este debate
sobre fiscalidad para potenciar estados fuertes, sistemas de protección social sostenibles y universales, lo que nos van a decir o no se puede, o si se puede es solo por la vía del endeudamiento, que va a significar hipotecar nuestros futuros. Finalizo señalando en ese marco todas estas temáticas de tratados de libre comercio, de fiscalidad, de defensa del territorio. Recuerdo cuando tuvimos con el movimiento campesino un debate, porque nosotros sobre el tema minero empezamos a plantear que paguen lo justo, y nos decían las organizaciones territoriales, no, es que ni siquiera queremos que paguen lo justo, es que queremos que no estén en nuestro territorio. Y efectivamente ahí hay parte del debate que hay que hacer para conjuntar intereses. Pues hay una gran gama de temas que este modelo neoliberal nos permite juntar, como están tratando ustedes de hacer en Unidad Social, que no es la sumatoria mecánica de agendas, sino que es entender en este modelo donde el neoliberalismo quiere segmentar la lucha, cómo le damos cohesión a esa segmentación con una perspectiva antineoliberal. Defendemos que tiene que ser antisistémica y efectivamente patriótica y de recuperación de la soberanía nacional, y contra las élites del poder, que efectivamente ahí está el contenido de clase también de estas peleas. Bueno, yo lo dejo ahí, me disculpan el exceso de... Bueno, me tocó el tema del extractivismo y géneros. Primero, obviamente, quiero agradecer a la ISP, a Nayaret, a Maturana, a Matu. Nos conocemos desde hace muchos años. Esta bandera no está puesta para nombrar a mi federación, sino simplemente por la solidaridad de mi federación con los compañeros de salud de Chile y con el pueblo chileno. Escuchando a los y las compañeras y les compañeras, me preguntaba algunas cuestiones. Yo soy sindicalista y soy feminista, cosa que parece que en estos tiempos es difícil de juntar, porque parece que el neoliberalismo y el capitalismo también, en la cultura establecida, también penetra en las subjetividades de cada uno de nosotros y nos hace ver como que somos diferentes, que somos compartimentos estancos diferentes, y como que no podemos estar y pelear por una misma cuestión, o pelear juntos por la liberación de nuestra América, por una nuestra América libre y soberana. En realidad, un poco, quizá había preparado otro tipo de exposición, pero me parece que la crisis capitalista es una crisis brutal que se acentuó muchísimo más a partir del 2008, de la gran crisis financiera mundial, y en realidad es una crisis en todo su conjunto, y es una crisis también de la organización social, absolutamente de toda la organización social. El capitalismo, ¿cómo juega en esta reinvención para no destruirse? Porque lo que está haciendo la crisis es tan profunda que se está intentando reinventar. ¿Reinventar de qué manera? De la peor manera, más brutal, más depredadora, más extractiva que existe, por lo menos en todos los tiempos conocidos del capitalismo. No hay guerras concretas, generales o mundiales, hay guerras focales, pero todas estas guerras son por la disputa del territorio, por la disputa de los bienes comunes, por la disputa de los cuerpos de las mujeres, por las disputas de las poblaciones, y no importa si destruye el planeta, lo importante es su reinvención. En esa reinvención que está haciendo para subsistir,
no importa nada, no importa absolutamente nada, no importa nada y está reconfigurando, reconfigura la política, reconfigura la economía, pero reconfigura también, y acá vamos a hablar del género y por qué tenemos que hablar del género, también reconfigura la reproducción social. ¿De qué manera? Bueno, no tenemos derechos, no hay derechos a la salud, no hay igualdad de oportunidades, no tenemos derechos laborales, no tenemos derechos a la educación, no tenemos derechos sobre nuestra tierra. Si en estos movimientos como el de Chile, como todos los movimientos que están surgiendo en nuestra América, nosotros tenemos un proceso diferente en la Argentina, sacamos a Macri por las elecciones, pero tampoco estamos tranquilos con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno por lo menos lo más importante es que sacamos a el neoliberalismo brutal al estilo Piñera, que en 4 años nos sacó muchísimos derechos. Muchos derechos, pero el nuevo gobierno en realidad es una reconfiguración de la gobernabilidad. El pacto que firman los partidos políticos con Piñera para la constituyente, una fecha el 20 de abril con un proceso a octubre del año que viene, etcétera, 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 dejando afuera los movimientos sociales, dejando afuera la movilización popular, dejando afuera al soberano de los países y de los territorios, que es el pueblo. En realidad también lo siento como más de lo mismo, ¿no? Esa cosa de la gobernabilidad. A ver si nos pasa lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, cuando en realidad nos está pasando igual, a lo mejor desde otro lugar, desde otra manera. Pero por eso digo, nosotros estamos muy a la expectativa con el nuevo gobierno de Argentina, y nosotras las mujeres, las disidencias sexuales, las minorías, también estamos con muchas expectativas, porque el nombrar un Ministerio de la Mujer o de Igualdad de Oportunidades no está garantizando en realidad la política pública que sea una revolución en esta reproducción social establecida por el capitalismo. Cuando hablamos del patriarcado, decimos que el patriarcado viene desde hace más de 6.000 años en la historia de la humanidad. Y en realidad sí, pero hay una reafirmación que tomamos, que es que el capitalismo le dio una vuelta de tuerca a ese patriarcado. ¿Y qué hizo? En realidad subsumió la reproducción social a la producción de ganancias. Hizo una divisoria concreta y clarísima. La reproducción para las mujeres, solamente la reproducción social para las mujeres, y la producción de ganancias asignadas a los hombres, a la fuerza de trabajo, esa fuerza que es la reproducción social que tenemos asignadas en el capitalismo las mujeres. Desde este lugar, no solamente eso implica la opresión y la dominación hacia las mujeres. Por eso hablamos siempre de la vuelta de tuerca de la era capitalista, del periodo industrial, hacia el patriarcado. No es lo mismo el mismo patriarcado que viene desde hace 6.000 años a este patriarcado, porque en realidad este patriarcado del periodo capitalista de la era industrial, ¿qué hizo? Mercantilizó total y absolutamente la reproducción social. Nos mercantilizó los cuerpos, mercantilizó y nos extrajo de nuestros propios cuerpos nuestra autonomía y nuestra libertad, asignándonos un rol, que es el rol mercantil de producir para producir la ganancia del capitalismo. Si en un proceso de cambio, en un proceso masivo popular, en un proceso donde los pueblos se cansan, no ponemos el punto de partida y no vemos y no lo ponemos como un elemento central el tema de la reproducción social, si no ponemos el tema de la discusión real y concreta de la igualdad de oportunidades, no estamos haciendo ningún cambio. Estamos dejando el 50% de la población por fuera del derecho esencial, que es la matriz de la reproducción de ganancia del capitalismo. Por eso hoy escuchaba y me horrorizaba, donde lo que dice de políticas de género, el acuerdo es ahí abajo y allá lejos y hace tiempo, muy por allá abajo, y tampoco habla del extractivismo.
El extractivismo es el capitalismo, es el neoliberalismo. El extractivismo no es la extracción, eso también nos quieren meter, eso también nos meten en el discurso dominante, en el cambio de la cultura, en el cambio de nuestra subjetividad. El extractivismo es extraigo minerales, extraigo petróleo, no. El extractivismo es la extracción de la autonomía de nuestras propias decisiones. Y en el caso de las mujeres, el extractivismo es sobre el despojo y la desposesión de nuestros cuerpos y de la autonomía de nuestros cuerpos. A decidir en todo, absolutamente todo. Por eso sí, somos un movimiento que estamos para cambiar el sistema. No podemos dejar de lado la igualdad de oportunidades. No podemos dejar de lado el eje central de que hombres y mujeres somos humanos. No hablemos del capitalismo verde, no hablemos de los feminismos burgueses, de los feminismos blancos donde nos dicen que tenemos que tener igualdad de oportunidades para ocupar un cargo, ser CEOs de determinadas empresas, poder tener funciones no es eso. Si no tenemos igualdad de oportunidades que pasan desde la autonomía de nuestros cuerpos, no hay igualdad de oportunidades. Por lo tanto, sigue habiendo una política de dominación con el 50%, 51% más de este mundo y esta sociedad. ¿Por qué asociarlo con el extractivismo? Bueno, asociarlo con el extractivismo, justamente el extractivismo es la política de dominación y de control de los pueblos, donde mujeres, minorías, por raza, por etnia, por disidencias sexuales diferentes, formamos parte de esa gran masa de dominación y del control que ejerce el patriarcado, el neoliberalismo y el extractivismo sobre nosotros. Las mujeres en el mundo, las mujeres somos la fuerza mayor en todo lo que sean, en todas las productoras de agricultura, de la agricultura campesina. Las mujeres somos el 85% de los migrantes por crisis socioambientales en el mundo y en nuestra América. Las mujeres somos las que estamos en las luchas, en la lucha justamente por ese proceso reproductivo y de cuidado para defender a nuestros hijos, a nuestra familia. Estamos en la defensa de la soberanía alimentaria, estamos en la defensa de las semillas, estamos en la defensa del agua, estamos en la defensa de nuestros territorios, estamos en la defensa de contra la megaminería, contra el petróleo, contra el fracking, contra los agronegocios. Estamos en la línea de fuego. Si no, veamos una crisis ambiental tremenda como fue la del Amazonas, los incendios del Amazonas. ¿Quiénes estaban ahí adelante? En el Amazonas, mujeres originarias que ni siquiera son tenidas en cuenta por políticas públicas, y desde la llegada de Bolsonaro menos todavía, y son millones de mujeres en la línea de fuego. ¿En la línea de fuego para qué? Para defender su vida, sus territorios, su alimentación y el ambiente, el medio ambiente. Por el otro lado, si vamos a ejemplos, Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, ¿quiénes son las asesinadas en gran escala en la defensa de los territorios y en la defensa de la tierra, del planeta, y en la defensa de la no extracción de los bienes comunes de la naturaleza? Mujeres, algunas que son dirigentes o no dirigentes, movimientos sociales, y otras mujeres comunes que defienden porque defienden la vida. En Argentina, en mi país, hablamos, antes de entrar a mi país, hablamos de la lucha de clases. Creo que tenemos que volver a hablar. Si no hablamos de lucha de clases, no estamos hablando de ningún proceso de transformación. De ningún, ya sea de la economía formal o de la economía informal, movimientos campesinos, movimientos sociales, movimientos sindicales. Pero si a eso no le acoplamos una lucha también, no solamente la lucha de clases, sino la lucha por la autonomía en la reproducción social, nos estamos quedando rengo, no vamos a producir ningún cambio. En la Argentina, el desarrollo contra el extractivismo viene de muchos años. El gobierno progresista, de los llamados progresistas de América Latina, que también tenemos y tendríamos que hacernos muchas críticas y autocríticas de esos gobiernos progresistas que lo que hicieron en nuestra América, construyeron y consolidaron el extractivismo, absolutamente el extractivismo. Un ejemplo es mi país.
Mi país, ¿en qué periodo aumentó la producción de soja, de agronegocios y la fumigación con agrotóxicos? En el periodo kirchnerista, el gobierno progresista, el que estaba dentro de los gobiernos progresistas de América, el que iba por una nueva América, por nuestra América, con un discurso muy liberador. Los movimientos en la Argentina surgen a partir del año 2003-2004, donde las asambleas populares, asambleas de comunidades, empezaron a resistirse a la megaminería. Esas asambleas están constituidas en un 80% por mujeres. Una gran batalla fue perdida por Monsanto en la Argentina, un pueblo muy pequeño que se llama Ituzaingó en la provincia de Córdoba, muy pequeño. Empezaron las mujeres, hicieron un mapa de riesgo porque empezaron a decir, che, hay mucho cáncer, se nos están muriendo los chicos, hay muchos niños muertos, tenemos muchas leucemias, hagamos un relevamiento. Esas mujeres fueron perseguidas, fueron apaleadas, fueron golpeadas. Ese grupo de mujeres que se llaman las Madres de Ituzaingó, no eran más de 10 las Madres de Ituzaingó, se transforma eso en un movimiento y en una asamblea. Esa asamblea del pueblo se extendió a la provincia de Córdoba y después a nivel nacional. Las Madres de Ituzaingó fueron las gestoras de que Monsanto no pudiera construir su fábrica de agroquímicos en la provincia de Córdoba. Si ponemos otros ejemplos, el tema del fracking, la megaminería en Catamarca, la megaminería a cielo abierto, ¿quiénes son las que empiezan a denunciar patologías, enfermedades, acciones, la destrucción? ¿Quiénes empiezan a movilizar las poblaciones y las comunidades para anular de alguna manera esos procedimientos extractivos? Mujeres, jóvenes, mujeres, disidencias sexuales. Nosotros en la Argentina no tenemos diferencias de raza, no tenemos negros, pero sí tenemos etnias de pueblos originarios, que son minoritarias, porque la Argentina, con esa gran desde hace algunos años siempre decíamos que éramos la Europa de América Latina y por eso no teníamos contacto, porque había demasiados pueblos originarios, esa soberbia argentina eurocéntrica, capitalista, extractiva, conservadora. En realidad eso fue cambiando. Hemos cambiado. Ahora el Encuentro Nacional de Mujeres se llama Encuentro Plurinacional, aunque las poblaciones originarias de nuestro país prácticamente son minoritarias, pero tan minoritarias que no son más de 400.000 en toda la Argentina, porque las matamos a todas, porque hubo 2 campañas que se llamaron campañas al desierto, donde se produjo la muerte y la destrucción de la mayor cantidad de pueblos originarios. Pero están los descendientes. Yo me digo estamos, porque si bien soy eurocéntrica, soy blanquita, soy descendiente de blancas, me siento parte de nuestra América, de todas las diversidades de nuestra América. Esas mujeres están al pie del cañón defendiendo y peleándose con grandes empresas. En San Juan, la gente de Hachal, la Barrigol tuvo que dejar el proyecto Veladero, proyecto en forma conjunta con Chile. Chile lo descartó desde el gobierno, pero ojo, esos proyectos siguen estando. Esos proyectos no terminaron, esos proyectos están. Si abandonamos la lucha, esos proyectos van a volver a estar. En Catamarca, la destrucción del agua, son provincias desérticas, están a la altura de Atacama, son la misma área geográfica con Bolivia, con Chile. No hay agua. Están contaminadas las aguas por cianuro, están contaminadas con metales pesados, están contaminadas y nosotros tenemos una red de agua muy requerida por el país del norte, muy importante, el acuífero guaraní, una serie de cuestiones que vienen desde otros lugares, pero también son geopolíticamente muy importantes para el norte, que bueno, en realidad el proyecto de Agua Rica se tuvo que paralizar, Hachal se tuvo que cerrar. Los habitantes y pobladores de Mendoza, de las asambleas de Mendoza en la defensa del agua, están hasta por ahora prohibiendo el fracking. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se hace? Bueno, lo hemos hecho como pudimos, lo estamos haciendo como podemos. Pero en realidad lo que estamos logrando es la generalización en el país y
luchando contra la fragmentación de movimientos feministas, contra la fragmentación de movimientos sociales, contra la fragmentación de asambleas ciudadanas, donde todos tenemos razón, pero el otro no la tiene y en realidad no somos capaces de ver cuál es el punto común, que en realidad el punto común es el cambio del sistema. No pasa por ningún otro lugar, no pasa por la gobernabilidad, no pasa por procesos reformistas, no pasa por el capitalismo verde, no pasa por el feminismo verde. Yo lo llamo feminismo verde, patriarcado verde. A veces me miran y me dicen, estás totalmente loca. No, en realidad son tan reformistas y que tienen el mismo discurso de la sustentabilidad, esa cosa del mundo, el desarrollo sustentable. Eso es una mentira, no existe el desarrollo sustentable mientras exista el capitalismo. El capitalismo depreda, el capitalismo va por todo, el neoliberalismo va por todo. Nuestros territorios están en disputa, están totalmente, nuestra América está en disputa en la geopolítica mundial, en la geopolítica de Estados Unidos versus Rusia y la China. Está en esa disputa y van a hacer cualquier cosa para desposeernos. Argentina, Chile y Bolivia tenemos el trío de oro del litio. Ojo con el trío, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y trabajamos por el tema? Es central, porque esa energía es una energía nueva, es una energía no contaminante, eso no es petróleo, eso no es fracking, entonces la venden como la energía sustentable, las nuevas energías. Ojo con las nuevas energías, y eso se compra en la población, el discurso se compra en la población. Creo que deberíamos hacer alguna unión internacional entre los tres países, porque estamos totalmente sometidos, y lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, y lo que va a pasar en mi país, porque el nuevo gobierno está hablando de la explotación del litio y la explotación del fracking como la salida al endeudamiento en el cual nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Para cerrar, puedo hablar mil cosas, porque además me apasiono y puedo hablar y quiero hacer ya la revolución, cosa que sé que no es probable, no es posible, que no están dadas las condiciones y que no hemos logrado, pero que tenemos que hacerlo la masa crítica suficiente como para disputar el poder. Compañeros, compañeras y compañeras de Chile, no aflojen en este acuerdo. Este acuerdo es solo para mantener la gobernabilidad y para mantener a Piñera. No aflojen, tienen que seguir en la calle, pero agreguen algo, sin feminismos hablo, porque no hay un solo feminismo, hay un feminismo de raza, de etnia, de sexo, de minorías, de migrantes, negros, blancas, hay un feminismo americano, hay un feminismo popular de nuestra América que se construyó en nuestra América. Sin feminismo, sin la lucha por la reproducción social que tiene que ver con la igualdad de derechos, sin la recuperación de derechos, sin la unión de todos, ciudadanos, sindicalistas, organizaciones sociales, partidos políticos, académicos. Los académicos tienen que salir de la academia. Los académicos tienen que poner la academia al servicio del pueblo y al servicio de la soberanía. Compañeros, compañeras, compañeres, lo único que estoy acá, encantada de estar con ustedes, con el pueblo chileno, encantado de este proceso. Este proceso no tiene que morir, es un ejemplo para mi país, es un ejemplo para la Argentina, es un ejemplo para nuestra América. Tratemos de respetar las diferencias, pero siempre con la perspectiva de género, con el feminismo por sobre todas las cuestiones. Un proceso revolucionario no lo es si no es feminista, tampoco lo es si no es un feminismo antipatriarcal, anticolonialista, anticolonial y antirracista. Gracias. Bueno, gracias Vivi, a nuestros excelentes expositores la tarde de hoy. Cedo la palabra porque tenemos tiempo para comentarios o preguntas a nuestros panelistas. No, pero mira, aprovechar de comentar. Primero agradecerle. Es cierto que estamos viviendo momentos en que, o sea, entre ayer y hoy, teníamos una situación en la subjetividad de la lucha, ¿no? Y de la puja, porque esto es una puja por todos lados, que va, que viene, que está llena de contradicciones, al mismo tiempo, respecto a la institucionalidad, respecto de un quiebre cultural de la hegemonía. Cuando eso ocurre, hay incertidumbre.
La incertidumbre también genera, es parte de la anomia, además, en que ocurren las cosas. En el medio está la pugna de no solo entre la espontaneidad y las fuerzas organizadas. Dentro de las propias fuerzas organizadas están las contradicciones de cómo avanzan y de cómo van resolviendo lo que es hacerse cargo de todas y todos y de todas las luchas, porque es un tema cognitivo también. La forma en que se produce esto no es una suma, porque la mayoría de la acumulación en la lucha de clases y en los movimientos sociales hay mucho de fragmentación en el caso del tipo de lógica neoliberal o de correlación cultural dominante del capitalismo, en el caso de nuestras sociedades. Y de repente cuando viene esa crisis, ¿no?, que además es un acumulado de la lucha de clase, que además hay un espontaneísmo al mismo tiempo, que yo creo que lo que nos pasó acá no es que, yo creo que muchas de las compañeras y compañeros que conocen o tienen una percepción, aparte de las luchas en que están, de la lucha del pueblo chileno, saben que esto no viene de la nada, saben que esto no es espontáneo, por cierto, pero probablemente a todas y a todos, a nosotros también, por supuesto, les golpea la magnitud de la dimensión de cómo estalló. Y tiene que ver, y la magnitud también te pone ante problemas complejos de hasta dónde tienes fuerza para desestructurar lo estructurado, y es decir, generar la mayor nivel de incertidumbre al mismo tiempo y de crisis, y al mismo tiempo ir organizando la fuerza del pueblo, que está llena de contradicciones, que faltan procesos de unidad, que hay mucha vacilación, que pasamos de un momento a otro, además en los estados anímicos y percepción, que te cruza desde el punto de vista de clase, de género, de etcétera, etcétera, y también de generaciones. Porque aquí, por ejemplo, aquí los primeros días, ¿no?, de estados de emergencia con toque de queda, que son completamente distintos al tipo de toque de queda con militares en las calles que tuvimos en la lucha contra la dictadura en los 80. Yo solo me recordaba de una de las salidas de los militares el año 80 y creo que fue el 83, la primera que salieron un refuerzo además adicional de militares, en una sola noche fueron 126 personas asesinadas. Yo me recuerdo bien, yo fui detenido por una patrulla militar, me acuerdo en ese tiempo, y tuve la suerte mira cómo van cambiando las cosas, que me entregaron una patrulla de carabineros, que eso me salvó, con franqueza. Pero ahí fueron 120 y tantas personas muertas. Ahora, tenemos hartas personas muertas por la acción de militares y de los cuerpos de carabineros militarizados, que es la manera con que han tenido que enfrentar. Bueno, decía esto porque ese es el contexto en que pasan las cosas, en el caso nuestro. Pero al mismo tiempo las luchas se tienen que dimensionar y se tienen que vincular con todas las luchas en el continente. Lo bueno es que se contagian estas cosas, se contagian y además enseñan rápidamente. En el caso nuestro, en pocas semanas, miles, hasta millones de personas empiezan a plantearse el tema del poder. Y el tema del poder está vinculado a sus condiciones de vida. Y del tema de sus condiciones de vida está vinculado a cómo la institucionalidad económica, institucional, social, les procura o no les procura sus condiciones de vida. Y todo eso ocurre en pocos momentos. Y todo eso puede ser un salto o se desmorona al mismo tiempo y se retoma en otro momento. Bueno, dicho eso, en ese contexto es interesante estos debates. Porque estos debates te ayudan al mismo tiempo que tú estás en las calles, que la gente está tratando de reorganizarse, de proyectarse, al mismo tiempo ir reflexionando en la práctica. Ustedes han mencionado muchas cosas que están ocurriendo acá y en otros lados, que tienen valores simbólicos, otros tienen valores ideológicos, otros tienen valores institucionales, otros están en ámbitos que son, etcétera, etcétera, y que ocurren todos y simultáneamente y al mismo tiempo. Y no solo en un lugar espacial, sino que en varios lugares espaciales y al mismo tiempo generan esas perspectivas. Bueno, lo quería comentar porque más bien es como comentar entre compañeras y compañeros, porque entre medio es muy importante este tipo de reflexiones. Pero yo quiero reflexionar sobre dos cosas que están vinculadas aquí. Porque el primero es el tema del Tratado Transpacífico. Lo vemos en las calles. Nosotros empezamos con la plataforma, se llamaba Chile Mejor sin TPP. Y el tema era que estaban los gringos. Y el tema que estaban los gringos, ¿no? Porque esto efectivamente era parte de la política del gobierno de Barack Obama,
de una cierta concepción sobre la desregulación global y la alianza con las corporaciones transnacionales, ¿no? Pero además estaba en el marco del conflicto intracapitalista que se está reordenando, también que tiene la expresión después con el propio Trump, la relación con los chinos, que la estamos viendo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Que la primera discusión era no, es que porque están los gringos, y están, entonces, pero después como salieron entre comillas, porque es el gobierno, pero lo que importa son las corporaciones transnacionales y los marcos, ¿no?, en que se construyen estas cosas. Entonces tuvimos una baja al comienzo, porque mucha gente solo identificaba a los gobiernos y no las corporaciones transnacionales y el marco regulatorio del capitalismo global. Fue parte de un aprendizaje en que fuimos socializando cosas nuevas, fuimos incorporando, aprendimos a vincular otras luchas, el tema de la fiscalidad, de la justicia fiscal, el tema de los servicios públicos, el tema del agro y el tema de los territorios, agua, etcétera, el tema etcétera. O sea, y fuimos politizándonos a nosotras y nosotros mismos, y al mismo tiempo articulando a otras y otros que entrar. Después se salió Trump, no quiero extenderme, pero hubo que profundizar por lo mismo, porque ya incluso hay gente que nos decía, no, pero que ya no están los gringos. Mire, el Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, que ya tiene 11 años, yo estuve como tantas otras compañeras y compañeros en contra y movilizados contra esa vaina. Ese tratado tuvo en Chile, en la institucionalidad, la misma que hoy día se cae a pedazos, pero que se niega a morir, un solo diputado, no había ni una mujer, por supuesto, a propósito del tema, un solo diputado que votó en contra, uno. Y en su partido, que es un partido que todavía lleva el nombre de socialista, aunque no lo es, ¿no? En su partido lo quisieron pasar al Tribunal Supremo, lo querían sancionar además al tipo, ¿no? Y nadie más en la institucionalidad chilena, nadie más, absolutamente nadie más. Y entre medio entonces de todo este proceso y en todos esos cambios nosotros logramos que en el Congreso chileno, que aquí fui a Milán, ¿no?, la Cámara de Diputados tuviera 66 votos, tuviéramos por 5 votos a punto de voltearlo, y ahora está en el Senado en una cosa incluso que ya entró en un fango, que esperamos que sea más fango todavía y que se instale ahí. Pero eso no hubiera sido posible sin, primero, organización larga, tediosa, compleja, que al comienzo era pequeña, durante 4 años hasta que dio el salto y se empató con una movilización que era más grande. Y era inimaginable que hubiéramos tenido en los murales no al TPP. O sea, se adquirió como un sentido común de muchas organizaciones que hicieron propio a eso, así como nosotras y nosotros hemos hecho parte de otras reivindicaciones como parte de nuestra propia lucha. Es un proceso cognitivo, organizacional, cultural, que va produciéndose al mismo tiempo. Bueno, quería decir eso porque además creo que esos son temas que nos... Fíjense, a propósito, termino con eso. Y son muchos los temas, pero quería compartirlo. Jorge habló sobre la izquierda en Centroamérica. El Foro de Sao Paulo, del cual aquí hay varios que somos miembros del Foro de Sao Paulo, a propósito del TPP, yo me acuerdo de haber estado en la redacción junto con otros compañeros de una resolución contra el TPP hace años, antes de que cambiara todos estos cuentos, qué sé yo. El Foro de Sao Paulo saca una resolución contra los tratados de libre comercio y el TPP en particular, y lo vincula a la Alianza del Pacífico, ¿no? En fin, son mucho más los temas. Y buena parte después de esas mismas fuerzas, por la realpolitik, por los equilibrios, por la incapacidad de tener una conexión en la lucha anticapitalista, sino que los equilibrios en la base chiquita, no sé qué, votan a favor de esos tratados de libre comercio. Incluso son los peores que tenemos al frente, porque se transforman en los que validan un sentido común progresista de lo que es el peor es nada. Nos pasó, termino con esto, con el tema del Tratado de Libre Comercio Complementario, firmado, primero promovido por el señor Tabaré Vázquez, que hoy día es presidente todavía de Uruguay, y espero igual que Daniel Martínez, a pesar de todo lo moderado que lo sea, y que no sea la derecha, por supuesto, pero en el por supuesto estamos, ¿no? Y la doctora Michelle Bachelet Jerez, que siempre ha estado por todos los tratados de libre comercio, todos y cada una, ¿no? Y igual que su sucesor que estuvo por el ALCA y todas las cosas, eso lo sabemos, ¿no?
Y a propósito, la Constitución que queremos voltear y tirarnos lleva la firma de ese señor, ¿no? Y tiene el cuento de que es democrática y que se había terminado, qué sé yo. Pero ahí nos pasó esta historia. Porque incluso tuvimos una puja con el Frente Amplio uruguayo que se dividió en este tema. Ahora, no pudieron aprobarlo en lo inmediato, porque ellos decían, no, pero es que estos son dos gobiernos progresistas. Y por eso lo aprueban. Y no lo pudieron hacer solo porque habían plataformas como las nuestras, solo porque nos revinculamos con el PIT-CNT, solo porque estaban las organizaciones sindicales. O sea, lo que quiero decir que no estoy contándoles nada nuevo que ustedes no sepan, compañeras y compañeras, que sea parte de su... Pero a veces nos cuesta vincularnos en estas reflexiones más globalmente cuando peleamos solo sectorialmente, y por eso me parece tan relevante estos ejercicios. Ahora es cierto, al terminar, no estamos me alegra que no tengamos cumbre de los pueblos porque nos tiramos la PEC, pues. O sea, esta era la catedral, en Chile al menos, del modelito, incluso el modelito progresista, el modelito del capitalismo reformado, positivo, pero el cuento de la PEC es el cuento más bonito que nos querían presentar. Entonces, el hecho de que la hayamos derrumbado, y de paso la COP25, es una tremenda cosa, en mi opinión, positiva, y no negativa. Eso les quería comentar. Bueno, en un minuto, es poquito, pero se puede. Creo que una de las cosas que no tenemos que olvidar y no tenemos que permitir que hoy, luego de este acuerdo de paz que llama el gobierno, ya hay un muerto, y por culpa de Carabineros. Y hay una represión brutal en contra de una comuna, contra de una población que ha sido luchadora en contra de este sistema y de la dictadura, y no debemos permitir que hoy, ahora, haya impunidad. Tenemos que ser brutalmente exigentes, brutalmente luchadores en contra de que no haya impunidad, no solamente en contra de Carabineros, en contra de aquellos que son políticamente responsables. Por lo tanto, tenemos que luchar una y otra vez y no cansarnos hasta que todos y cada uno de ellos que han sido culpables de la muerte de más de 26 personas, la de ayer, en manifestaciones pacíficas, porque yo estuve allí, era pacífica hasta que la policía empieza a reprimir. Y además, todos los jóvenes que han sido mutilados, toda la gente que ha sido reprimida sin ninguna causa, todos los montajes que hemos visto. Por lo tanto, no tenemos que permitir que eso caiga en la impunidad. Tenemos que una y otra vez perseguir no solamente a los culpables físicos, a los que hicieron esto, sino que a los culpables políticos, y que paguen, y que no haya impunidad como hubo impunidad en época de dictadura y luego de ella, en haremos justicia en la medida de lo posible. Hoy tenemos que luchar porque se haga justicia, hoy, mañana y en el futuro, porque se haga justicia, sí o sí justicia, y que se castigue a los criminales. Eso. En 1 minuto y 6.500 segundos. Yo creo que la tarea estratégica que tiene el movimiento social es volver a recuperar la necesidad de la rearticulación continental de todos nuestros espacios. Digo esto porque en la lucha contra el ALCA morimos de éxito, ¿verdad? El éxito nos mató, porque efectivamente en la lucha contra el ALCA lo mejor de ese proceso fue que construimos un espacio de articulación que fue la Alianza Social Continental y la campaña contra el ALCA, multisectorial,
después del ALCA cada quien se fue por su lado, el movimiento sindical solo viéndose al ombligo, el movimiento campesino metido en su territorio, el movimiento estudiantil muy golpeado, movimiento de mujeres me parece que es el único que logra efectivamente empezar a crear tejido desde una narrativa distinta que posiciona y rearticula distintas visiones. Pero si una tarea pendiente es el tema de la rearticulación, porque por ejemplo, no compartimos experiencias de lucha. En la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nosotros en Costa Rica obligamos a la derecha a hacer un referéndum y lo perdimos por un fraude porque era la institucionalidad dominante, pero eso quedó ahí como un dato, nunca se compartió sobre estrategias de resistencia, estrategias de lucha, y hoy estamos viendo que efectivamente es una necesidad. Yo creo que hay que plantearnos esto, ahí por ahí está la jornada continental por la democracia, pero bueno, es como repitiendo el formato del pasado que no necesariamente hoy es lo que se requiere, pero está bien, pero también sí me parece que tenemos que ir potenciando eso, y yo sí creo que le corresponde una importante responsabilidad al movimiento sindical de crear las condiciones para volver a establecer espacios multisectoriales de articulación. Y siento que América Latina nos lo está demandando frente a lo que está pasando, y esta contrarrespuesta fascista que se viene desarrollando en la región. Eso quería decir. Yo voy a reafirmar que el movimiento feminista o el movimiento de mujeres y LGTBIQ es realmente el movimiento más importante de transformación que se ve en los últimos tiempos en América, en toda América, porque en América del Norte también, aunque sea burgués o blanco o eurocéntrico, como lo querramos llamar, porque es la pelea por no es no, y quiero mis derechos, y quiero mi autonomía, y soy igual, y quiero derechos. Todos esos que me sacaron, quiero derechos. Y es el movimiento de mujeres que está cada vez más definiendo donde hay fragmentación, donde hay diferencias, donde hay muchísimas cosas que estamos en la lucha y tratando de llegar al consenso. Somos el movimiento feminista, el movimiento del feminismo popular, el movimiento, como dicen unas teóricas, el movimiento del feminista del 99%, o sea, de toda la población excluida del mundo, que estamos peleando y levantamos la bandera del anticapitalismo, del antiimperialismo, del anticolonialismo. Creo que el movimiento sindical también tiene que hacer un proceso. Estamos en retirada, estamos débiles en el mundo global. El movimiento sindical está paralizado y es como que nos sorprenden estas irrupciones, como son todos los procesos de cambio, son disruptivos, son inmediatos, son sin pensarlo, son sin organización, son como son y son como vienen. Y el movimiento sindical está ahí mirando porque no sabe muy bien qué hacer. Me parece que de verdad es lo mismo que dijo el compañero, el proceso debe ser continental, debe ser de nuestra América, tiene que ser multisectorial. Si no es multisectorial, los tiempos son diferentes. Ni el movimiento sindical solo por la lucha de clases con respecto al salario o a la reivindicación corporativa, ni
el movimiento feminista construye diferente, porque somos diferentes, porque construimos colectivamente, construimos en la horizontalidad y tratamos de no repetir las historias de la dominación, del que sabe, del que impone, del poder. Tratamos de construir en el consenso. Creo que es el desafío, no solamente para ustedes, pueblo de Chile, todos los estamos mirando. Todos estamos atentos a lo que está sucediendo. Y lo digo, no estoy hablando por mí, lo digo por las organizaciones sociales, contactos con otros países de Latinoamérica. Los estamos mirando, pero también estamos para acompañar, para solidarizarnos y para trabajar en forma conjunta y para compartir y para construir esa red continental que nos permita la transformación y el cambio. Bueno, con este súper desafío que nos acaban de plantear Jorge, Viviana, respecto a fortalecer la articulación continental multisectorial, vamos a terminar este panel el día de hoy agradeciendo evidentemente a los dueños de casa, a la Confusam, a través de Esteban Maturana, su vicepresidente, la posibilidad que nos dio de este espacio, de poder reunirnos para seguir construyendo a partir también del debate y de la reflexión que nos permite paralelamente de lo que podamos hacer en la calle, construir en estos espacios. Agradecer también a Esteban Silva, que es el coordinador también del programa de la Cumbre de los Pueblos, y a los que hoy día estuvieron acá también compartiendo y entregando su tiempo para seguir construyendo un mundo mejor y un Chile mucho más amigable y justo para todos. Muchas gracias. ¿Nos vas a invitar a un café? Antes de que se retiren las compañeras y compañeros, hay gente que se incorporó porque estaban en otras actividades en el encuentro campesino, ¿ya? Y obviamente, aunque no lo crean, aunque estemos en procesos de cambios revolucionarios y todo demás, pero la gente come, no sé, esas pequeñas costumbres burguesas del pasado, entonces tuvieron que pasar por ahí a recuperar energías y ahora nos están acompañando, así que queremos pedirle ahí a Anderson Amaro de Brasil, y entiendo que está Irma Domínguez de Ecuador también, para que nos acompañen y nos entreguen por acá un saludo y una reflexión. Bueno, primeramente agradecer la invitación que nos hicieran. Es verdad, veníamos de otro evento. Bueno, mi nombre es Irma Domínguez y soy de la Comisión de Mujeres Rurales de la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino del Ecuador y miembro de la articulación de mujeres de la CLOC y la Vía Campesina. Celebro este espacio que están teniendo de debate. Hemos llegado a la parte final, pero estábamos escuchando con atención lo que estaban diciendo y creo que nuestro continente pasa por un momento histórico, un momento en que el pueblo, los jóvenes y las mujeres y todos quienes nos sentimos convencidos de que somos nosotros los que tenemos que levantar, poner la mirada al frente y tener esa coherencia con los conocimientos y con las historias heroicas que nos dejaron nuestros ancestros, de seguir levantando nuestras banderas de lucha en unidad y seguir fomentando el fortalecimiento desde nuestras bases organizadas. Es indispensable y necesario, sí, lo que ustedes manifestaban, poder articular más continentalmente. Nosotros de eso estamos convencidos. Estamos nosotros pendientes de todo lo que ocurre en Bolivia, de todo lo que está ocurriendo en Argentina, de lo que ocurre en Chile. Y nosotros esperanzamos en eso y Ecuador pasa por un momento en que no es porque ahora no esté en las calles, significa que ya los acuerdos se han llegado, no. Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en el Ecuador, momentos en que se nos bloquea, se nos reprime, se nos oprime, sobre todo a la dirigencia, nos tienen instalado la inteligencia, nos siguen por todos lados, no podemos reunirnos, y utilizan incluso a veces hasta nuestros mismos compañeros para infiltrarlos y para que la información salga y luego ellos tomarse nuestras propias necesidades como discurso de medidas de solución. Eso es lo que hace el gobierno de Ecuador, tomarse esas necesidades, empoderarse de nuestras propias propuestas y luego salirlas a los medios de comunicación y manifestar que esa es una propuesta de él. Entonces tiene como aliado a la prensa corrupta,
a los medios de comunicación, que creo que esto continentalmente es una lucha que tenemos que tenerla, seguirla teniendo, porque es por ahí donde también se convence y se logra enfermar el pensamiento de nuestros mismos luchadores y luchadoras en cada uno de los territorios. Nosotros podemos ver con facilidad cómo hay compañeras y compañeros que, habiendo sido parte de las luchas populares, hoy hablan en contra de sus propios gobiernos de izquierda. Y eso es muy lamentable, porque eso solo lo logra una prensa que es la que contamina incluso el sentimiento y el pensamiento de nuestras compañeras y compañeros. Nosotros auguramos y decimos que es necesario seguirnos manteniendo en pie, y que la lucha y la resistencia va mucho más allá que escuchar un criterio equivocado. Entonces, que es necesario juntarnos continentalmente frente a este sistema opresor, oligarca, fascista, que cada día nos hace daño y que sobre todo corrompe un modelo que nosotros quisiéramos alcanzar, un modelo de justicia social, un modelo con dignidad. En Ecuador nosotros estamos avanzando a través del Parlamento de los Pueblos y Movimientos Sociales, estamos avanzando a una propuesta económica, de desarrollo económico que sea más incluyente, que sea con justicia y con dignidad. Y ahí nos cuesta mucho, nos cuesta porque todavía no logramos esa articulación de todas las regiones. Se unió la Amazonía y el pueblo indígena y los movimientos sociales de los otros pueblos. Yo vengo del pueblo Montubio y nosotros pues estamos proponiendo sobre todo eso, incluirnos a estas propuestas y a la lucha permanente. Nuestro ámbito de lucha es la seguridad social y todo lo que tenga que ver a la dignidad de los campesinos y las campesinas. Que eso en nuestro pueblo, en nuestro país, es muy minimizado, e incluso en los presupuestos que el gobierno pone para nuestro desarrollo. Y ahí nosotros estamos apostando en que a esta articulación también se tiene que vincular nuestra propuesta desde la CLOC y la Vía Campesina, que es la construcción de un feminismo campesino y popular. Y la lucha por los derechos de los campesinos a través de todas las propuestas que podamos ir poniendo en la mesa de debates y de diálogo. Pero más que todo, seguir diciendo aquí en toda parte del mundo que la lucha es continental, que la lucha es global y que no podemos parar hasta el final de nuestras vidas. Eu também gostaria de agradecer a invitação. Eu sou Anderson Amaro de Brasil, do Movimento de Pequenos Agricultores. Sou membro da CLOC Via Campesina, da Comissão Política da região. E nós outros estamos muito contentos com o levante que a América Latina tem tenido neste último período. Pensou aí por Equador, pero já há muito tempo aí Venezuela está em luta, porque o Império tenta sacar o governo de Maduro, e não é diferente que se passa em Haiti, né? O povo em luta por dignidade, por liberdade, por independência do seu país. Não é diferente do que se passa em muitos países de América Central, pero em nossa região é um exemplo do levante do povo de Chile que tem no último período, não? Estamos acompanhando isto com muita certeza, que é um farol para nós outros de Brasil, porque agora mesmo estamos passando por um processo muito duro com o governo fascista de Bolsonaro, que saca os direitos dos campesinos, mas em especial da classe trabalhadora como um todo, não? Em Brasil. E a luta que todos vocês estiveram com nós por Lula livre foi muito importante para que nós logremos a liberação de Lula neste período, se bem que é verdade que ainda não é sua inocência. Por isso seguimos com um processo de luta por sua inocência, para que ele possa ter de volta seus direitos políticos, que foi sacado pela Justiça do Brasil, simplesmente porque
se prestou um serviço para a população brasileira e também para toda a nossa região de unidade, de pregação da unidade, mas sobretudo de los direitos do povo que passava muita hambre na região e que se teve nesse processo políticas públicas importantes para os trabalhadores em geral. Por isso, se que reconhece este processo do liderazgo que é Lula da Silva de Brasil, não somente para nós outros de Brasil, mas sobretudo também para muitos países do mundo que reconhecem sua importância, seu papel nesse rol de luta para os trabalhadores e trabalhadoras. E para nós outros, a América Latina está como disse Ilma, e também podemos ouvir outros companheiros e companheiras que falou aqui, é um processo que necessitamos cada vez mais de pregar a unidade, mas não só falar em unidade, mas viver a unidade, sim? Construir dia a dia esta unidade. E isto não se hace apenas com discursos, com palavras, se hace num processo de la calle, de la luta, num processo de construção cotidianamente. E em Brasil, nós outros estamos no seguinte momento: acreditamos que não vai demorar muito, que a população vai também se levantar, assim como estamos vendo em muita região, muitos países de nossa região, porque Lula é esse liderazgo que agora livre vai ajudar todos os outros neste processo, porque a esquerda do Brasil está muito paralisada neste momento por conta de muitos ataques que temos no último período, e Lula é o catalisador desse processo neste momento que estamos vivendo. Então, estamos aí tentando sacar uma grande frente ampla da esquerda do Brasil, para que possamos enfrentar a direita que está começando e pensando a nos matar-nos, sim? Porque a violência que temos em Brasil não é diferente do que passa em muitos países. E esta violência é principalmente com os campesinos indígenas, que agora, por exemplo, vocês podem acompanhar o que se passou na Amazônia. Sim? Muitos indígenas sendo mortos porque o Bolsonaro falou que o progresso é necessário se fazer na Amazônia. E para isso tem que sacar o povo que aí vive. Sim? Os quilombolas, os negros, a luta dos negros também em Brasil é muito duro. Agora mesmo se arregalou para Estados Unidos a base de Alcântara e Maranhão, que tem aí bicados negros e negras, sim? Neste território, e Estados Unidos com base militar, aí que era o que sempre tentaram fazer e lograram agora com Bolsonaro. E isso está se passando muitas coisas nas favelas que temos em Brasil, a polícia matando-nos, pero estamos pensando um processo muito bonito de articulação e, quem sabe, sacar aí para 2021 um grande paro nacional, que acreditamos que esse processo é um processo de formação contínua, não é algo, assim como vocês passaram aqui em Chile, sim? Foi um processo de acúmulo de forças para que chegasse este momento. E isto é necessário para nós outros em Brasil, pero também é necessário, que eu sei que vocês estão necessitando aqui, de toda a nossa solidariedade. E tenha certeza que tem de todos os outros de Brasil, sindicatos, mas sobretudo os movimentos do que eu faço parte, que é os campesinos e campesinas de Brasil, sim? Estão com vocês e contem com os outros sempre, para que possamos fazer essa luta que é necessária não somente em cada território, mas a nível continental e global, sim? Então, se seguimos sempre em luta, e como disse Lula recém, agora com sua liberação, não é apenas necessário a sua liberação para que as coisas boas aconteçam, mas é necessário a liberação do seu povo,
para que as coisas buenas possam acontecer. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bien, chiquillas, chiquillos, compañeras, compañeros, compañeros. Vamos a tener que llenar de vocales aquí todo. No, ha sido un gusto para... No, para nosotros es un gusto y una satisfacción y un orgullo recibir a representantes no solamente de Chile, sino de América Latina, acompañándonos. Ayer también tuvimos a un europeo por ahí, que también está planteando lo mismo. Un colado, sí, un gringo colado, un gringo pero esos ingleses. Y por supuesto un gusto que nos acompañe no solamente lo que habíamos mencionado antes, Patricio Guzmán, Tamara Muñoz, que es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT, y otros compañeros más ahí que han estado participando de este debate. Por supuesto, con muchísima satisfacción uno siente que estamos volviendo a recuperar los lenguajes perdidos en esta imposición cultural neoliberal. Volvemos a hablar de lucha de clases, más vigente que nunca la lucha de clases, y hoy día más nítida que nunca, porque es la lucha de clases entre unos poquitos que se apropiaron del mundo y el resto de la humanidad, con todos los matices que uno pueda tener. Volver a hablar del internacionalismo, como hablábamos ayer, es importante, y volver a sentir que es urgente la unidad, más allá de las distintas miradas e interpretaciones que tengamos, son elementos sustantivos que nos permiten hoy mirar con más optimismo el futuro. Estábamos muy deprimidos antes del 18 de octubre. Los chilenos y chilenas pensábamos, ¿hasta cuándo? Abuso, corrupción, asesinatos, un sistema absolutamente completa y totalmente injusto. No hay forma de describir los niveles de inequidad, de injusticia, de abuso, corrupción que existían en nuestro país. Nos preguntábamos hasta cuándo, era una tras otra, el general 20.000 millones, el de Soquimiche se apropia del litio, el otro se apropia del agua. ¿Hasta cuándo Chile? Y Chile reventó el 18 de octubre, gracias a los estudiantes que salieron a evadir en el metro. Y este reventón nos ha puesto nuevamente en un escenario en que estamos planteándonos con mucha fuerza la construcción de un Chile distinto, no más neoliberalismo, no más capitalismo, queremos justicia social, queremos solidaridad. Y para los que somos viejos, con lenguajes que son por supuesto parte de nuestra historia, pero el que tenemos que incorporar, y eso lo hemos estado haciendo, nuevos elementos del lenguaje que no eran nuestros. El concepto del feminismo nos ha ya permeado completamente, el tema del LGTBIQ, ya no sé, también ahí hay varios aspectos más. Bueno, todo esto nos permiten ver el mundo de una manera completamente distinta a como lo hemos estado viendo con antelación. Y lo que sí está claro, y lo han señalado todos, y lo tenemos absolutamente claros, la receta es una sola, no hay dos recetas. La receta sola es la unidad. Y la unidad no solamente del mundo sindical, es la unidad de estudiantes, obreros y campesinos. Eso que lo venimos diciendo desde los orígenes mismos de la historia, desde el tiempo de la esclavitud hasta nuestros días. Esa es la condición, ese es el camino. Así que la unidad de América Latina, la unidad del mundo, en la construcción de un mundo más justo. Por ahí vamos caminando. Así que muchas gracias a todos y a todos. Tenemos un cafecito, un tecito, algunas galletas y un poco de agua. Y ha sido un gustazo tenerlos acá todas ustedes. Chile despertó, efectivamente, y no nos vamos a dormir. Ténganlo por seguro. Saquemos una fotito acá. ¿Está bien? Por supuesto. Estamos acá, aquí detrás. ¿Puedes sacar la foto?